Sí, no son tengo bienvenidos. problema. Bien, si no hay preguntas, lo que voy a hacer entonces es, tomamos 5 minutos, ¿sí? Para que se paren, se sienten, y espera, estoy mirando mi reloj, son 58, 15:03, arranco con la segunda parte, que sería la de los modelos. Y me desconcentro de lo que estoy hablando. Muchas Así gracias. que disculpen por ese momento de desconcentración. Bien, bueno, entonces, volvamos a estos bloques, estos pilares del pronóstico climático. Recorrimos brevemente el tema de observaciones y el sistema de asimilación de datos. Entonces vamos a repasar ahora, sobre todo vamos a repasar un poco los modelos dinámicos, en realidad no tanto el modelo dinámico, sino cómo los combinamos. Y los modelos estadísticos los voy a saltear, solo voy a hablar en este slide. ¿Por qué? Porque también estoy al tanto de que se han hecho muchas capacitaciones y muchos cursos para aprender sobre modelos estadísticos. Pensemos que, como les contaba, los primeros estudios de predictibilidad climática y los primeros intentos de pronósticos eran a través de esa relación en promedio entre las condiciones de los océanos y el clima en una estación siguiente en otras regiones del mundo. Y para establecer esas relaciones se utilizaban siempre modelos estadísticos. Los que más conocen seguramente porque se popularizaron mucho, por ejemplo, a través de el IRI y su herramienta CPT, Climate Predictability Tool, ¿no? Están relacionados con el desarrollo de modelos lineales, ya sea con una regresión lineal o a través de correlaciones, o utilizando esta herramienta CPT, seguramente han estudiado cómo hacer pronósticos mediante la relación de EOF, funciones ortogonales empíricas, o componentes principales de dos variables, por ejemplo, el océano y no sé, la temperatura en Sudamérica, o también han utilizado el análisis de correlación canónica o de la descomposición en valores singulares, también para obtener variación conjunta de esos patrones, y muy comúnmente el océano tropical, ¿no? El estado, su temperatura o su presión, y alguna variable de interés en Sudamérica. También existen modelos no lineales, como la regresión logística, algunos más recientes que están muy en boga ahora, que involucran o redes neuronales o el uso de técnicas de machine learning. También podemos usar composiciones, ¿sí? También muy común, seleccionar años en donde ocurre o ocurrió cierto fenómeno, promediar y ver cuál ha sido si podemos extraer alguna señal en el clima. Entonces, en general, seguramente si usaron el CPT, han aprendido un poco sobre los fundamentos de estas herramientas. Si no es así, podemos pensar en hacer alguna capacitación, y en general cuando usábamos esa herramienta relacionábamos, ¿no? Alguna observación de una variable que sabemos que influye en nuestro clima, con nuestro clima, a través de estos métodos, sobre todo los métodos lineales. Y los modelos dinámicos que utilizamos son en general ya modelos de circulación general acoplados. Todavía existen en algunos centros del mundo modelos que en realidad son solo de la atmósfera, simulan completamente la atmósfera y en realidad están usando las condiciones de borde, los océanos, el suelo y el hielo, nada más que un forzante de ese modelo. Pero en general la tendencia es ir sobre todo a estos modelos acoplados, donde también el océano, el suelo y la atmósfera tienen su propia modelización. Son hoy en día la herramienta más importante de predicción climática. Parte de esa importancia tiene que ver con que han habido esfuerzos de la comunidad, también promovidos mucho por la Organización Meteorológica Mundial, para que los desarrolladores de los pronósticos a través de los modelos dinámicos pongan a disposición
de, sobre todo, centros o investigadores que no pueden contar con esa herramienta en sus propias instituciones, la información derivada de estos modelos. Hoy en día, por ahí las iniciativas más importantes son, por el lado de Estados Unidos, el North American Multimodal Ensemble, que es ese NMMI, o también en Europa, a través de la iniciativa de Copernicus, creo que se llama Climate Change Services. También tiene una plataforma donde están disponibles esos modelos para todas las comunidades. Creo que en el caso de Copérnico simplemente registrándose se puede acceder a un número importante. En otros casos, como por ejemplo el Centro Climático de la Comunidad del Pacífico, que es este APCC, dispone de varios modelos para los socios de ese centro, y la OMM dispone a través de su portal del Lead Center para el pronóstico de los modelos para los servicios meteorológicos del mundo. Bien, entonces repasemos un poco algunos de los modelos que participan en estos proyectos. Por un lado, el primero que les mencioné es el del North American Multimodal Ensemble, que en general son pronósticos que provienen de centros de Estados Unidos y de Canadá, sino solamente de los servicios meteorológicos de esos países, sino que, por ejemplo, tenemos la NASA, que es una agencia del gobierno, pero no tiene el rol como pronósticos, pero bueno, ellos desarrollan su modelo de pronóstico y está disponible, o el NCAR, que es un centro de investigación, que también tiene su modelo. Con COLA ocurre lo mismo, o GFDL. Y entonces, en general, lo que hay disponible de información asociada a los modelos de estos proyectos son, por un lado, pronósticos hechos para todos los meses inicializados en todos los meses del año, con un plazo que va de general 9 meses, puede ser hasta 12 meses, más o menos. Eso se lo suele llamar lead time o plazo de pronóstico. Y estos modelos tienen una componente atmosférica, una componente oceánica, y en general ya la mayoría también ha incorporado alguna componente del hielo en su modelo. Y no se hace una sola corrida de ese modelo, sino que para cada mes que inicializo el pronóstico dispongo de varios miembros, que son en general un promedio de 10, pero puede haber algunos que produzcan más. Y estos pronósticos están disponibles de manera operativa a través del portal del IRI, dependiendo el modelo, pero más o menos desde 2011, 2015, según la versión que se esté utilizando en adelante. Y también disponen de pronósticos para un periodo retrospectivo, que en general, en la mayoría de los casos, va desde el 81 al 2010. El único caso que ha cambiado recientemente es el modelo de GFDL, que tiene un periodo retrospectivo que en realidad va del 91 al 2020, ¿sí? Entonces no coincide con el del resto de los modelos. En general, la mayoría de esos modelos se inicializa, o sea, se generan esos pronósticos tomando las condiciones del sistema climático el primer día de cada mes. Hay unas excepciones que son el de NASA, que corre el pronóstico 6 veces el último día de cada mes, y después toma un pronóstico de cada día en los primeros 5 días del mes en cuestión. O en el caso de CFS, que en realidad hace 4 pronósticos por día, tomando cada 5 días desde más o menos el día 15 del mes anterior hasta el día 10 del mes en cuestión en que estoy empezando mi pronóstico. Después esta tabla se ve muy, muy chiquita, pero porque son muchos, muchos modelos. Son los modelos que podemos obtener a partir de Copernicus, ¿sí? En general son modelos, muchos de ellos de diferentes instituciones de pronósticos de Europa,
¿sí? Como el Centro Europeo, el del Servicio Meteorológico Inglés, el de Francia, Alemania, en Italia, pero también se incluyen pronósticos de otros centros, como el de ENCEP, que es el que está disponible vía el NMMI, no es un modelo diferente. El de la agencia japonesa, este es el de Canadá, que es el que está disponible también en NMMI, en el proyecto NMMI, y este otro también es de Canadá, que también está disponible vía NMMI. O sea, tenemos dos maneras de acceder, en este caso, también a los modelos. El plazo de pronóstico suele ser bastante parecido, va a ir hasta 6 meses, 7 meses, 9 meses. Sí, en general lo que tienen de interesante los modelos europeos, muchos de ellos tienen una resolución en la atmósfera que es muy grande, y sobre todo pensando también en la vertical, en la resolución de la estratosfera. Eso tiene que ver con que en Europa, ¿sí? Cuando tienen que mirar patrones de variabilidad, por ejemplo, el rol que puede tener un fenómeno como el ENSO no es tan importante como el que puede tener el estado de la atmósfera en regiones polares. Muchas veces también conocer eso está asociado a entender mejor qué pasa con la estratosfera. Entonces necesitan poder reproducir mejor el estado de la atmósfera hasta esos niveles tan altos, entonces van a ver que tienen muchos niveles, que llegan bien arriba y que incluso no solo tienen un tope de la atmósfera, como decimos, muy alto, sino que también tienen muchos niveles en donde representan las condiciones de la atmósfera en esa estratosfera, justamente apuntando a que una mejor reproducción de la atmósfera en esas regiones tan altas puede contribuir a un mejor desempeño en las condiciones medias en la troposfera, ¿sí? O en superficie. En general, también muchos de ellos, sobre todo en Europa, en general se inician el primer día de cada mes, ¿sí? Que eso en NMI veíamos que había más generados en otros días. Ahora vamos a ver cómo se llaman cada uno de estos ejemplos, de estas formas de inicializar los pronósticos. Y algo que es muy interesante también es la cantidad de miembros de ensamble que tienen, ¿sí? Muchos de ellos tienen unos 50 miembros de ensamble en los pronósticos que generan en tiempo real. Sí, los pronósticos que son como en un tiempo retrospectivo, en general el número de ensambles puede bajar. Bien, y algo que a veces cambia con respecto al proyecto NMMI. En general el proyecto NMMI al comienzo había puesto como una especie de acuerdo en donde el periodo donde el pronóstico retrospectivo se hacía era en común desde 1981 a 2010. Eso, bueno, lo van a tener que reajustar porque GSDL cambió. Pero en el caso de los modelos que participan de Copérnicus, en general, sacando el centro europeo, todos arrancan más o menos en los 90 hasta el 2016, 19, son unos 23, 27 años más o menos, según el centro. En el caso de los modelos que están en la base de datos de APCC, no tenían una tabla disponible, sino que después les dejo la presentación, las tiene disponible Mechi y se las puede facilitar. Pueden acceder a partir del link que dejo, que está disponible en la presentación. Si ustedes se paran sobre el link, les va a guiar a la página de APEC, donde pueden ver los detalles de los modelos que participan. Pero en general sepan que, como es la comunidad del Pacífico, hay muchos pronósticos generados por las agencias de clima o de meteorología de los países de la comunidad del Pacífico, más algunos invitados. Entonces, lo que tiene de interesante es que incluye modelos como el modelo chino, tienen el modelo coreano, hay varios de Corea, por ejemplo, uno generado por la Universidad de Pusan, el propio APEC, pero también la Agencia de Meteorología Coreana, tienen dos modelos, creo que son dos modelos rusos que estaban disponibles. No, son dos modelos chinos y uno ruso. No, ¿cuál ibas diciendo? Dos rusos y dos chinos. Y sí, otros que vimos que estaban disponibles también en Copérnicus o en NMMI,
como el francés, el de Met Office, está también el del ENSEP, NASA, sí, pero también están incorporando más de 10 modelos o sistemas de pronósticos de diferentes países, con foco en la comunidad del Asia-Pacífico. Y en el caso de que accedan a los pronósticos disponibles por el Lead Center de la OMM para el pronóstico a largo plazo, pronóstico climático a largo plazo, lo componen todas estas agencias. Está en este caso disponible el pronóstico elaborado por CPTEC. Otra vez no había tablita, pero les dejé el link. El link está bien, es del de la OMM. Acá en vez de APCC debería decir OMM, pero el link sí lo pegué correctamente, ¿no? Y tienen los de los europeos, Rusia, China, Corea, Japón, también está el sudafricano, que no estaba disponible en las otras bases de datos, y los ya conocidos de ENSEP de Canadá, y también la novedad de CPTEC. Yo entiendo que los servicios meteorológicos del mundo pueden acceder a los datos de estos pronósticos y no solamente a las visualizaciones que es así, los que no somos personal del servicio las podemos ver. Entonces, algo que les marqué es que había algunos pronósticos que generaban, ¿no?, sus diferentes conjuntos, tomando diversos pronósticos un mismo día o tomando pronósticos hechos con días de diferencias. Primero es importante recordar por qué vamos a generar un conjunto de pronósticos y no solo uno. Básicamente porque sabemos que los modelos tienen deficiencias y que no estamos representando correctamente, ¿no?, el estado con el que iniciamos el modelo. ¿Sí? Entonces, generar un conjunto me permite, de alguna manera, intentar cuantificar la incertidumbre que está asociada a la naturaleza caótica de la atmósfera, ¿no?, y la característica de no linealidad que tiene la atmósfera, pero también los errores que tengo en las condiciones iniciales. Y en este sentido hay dos estrategias que son muy utilizadas, lo que se llama el lag ensemble y el burst ensemble. En el caso del lag ensemble es el que les digo que para generar un pronóstico para las condiciones iniciales de un mes en particular, en realidad generan pronósticos con algunos días o algunas horas de diferencia. ¿Cuál es la idea ahí? Que entre un día y el otro, el océano no está exactamente igual, sino que es bastante parecido, pero no necesariamente idéntico. Entonces, de alguna manera, ese apartamiento en el estado de, por ejemplo, el océano o las condiciones del sistema, sí, es tal que permite cuantificar la incertidumbre que puede haber en el futuro en el clima asociada a que estoy iniciando el modelo de una manera diferente. En el caso del burst ensemble, en realidad lo que se hace es se genera solo una única condición inicial al comienzo, después se generan perturbaciones de esa primera condición inicial y así es como se genera el ensamble. Es mucho más, o sea, se usan los mismos sistemas por ahí que se utilizan para inicializar los pronósticos del tiempo, pero con todo el sistema climático. Es interesante que no hay muchos estudios que muestren cuáles son las ventajas de un sistema por sobre el otro en los pronósticos climáticos. Existe solo un estudio hasta donde yo conozco que han tratado de entender un poco esas diferencias, es el que les puse en la diapositiva y de donde saqué esta diferencia de la generación por burst, o sea, generar todos los miembros un solo día, o algo lagueado, tomando pronósticos de diferentes días. Ese es el único trabajo que yo he encontrado que ha intentado con el mismo modelo generar pronósticos de las dos maneras, intentar de ver cuál es mejor según el estudio que quiera hacer. Por lo tanto, es también como un tópico que genera, que sería muy necesario aumentar el conocimiento, y de hecho, en las diferentes reuniones de expertos y los diferentes grupos que se generan o proyectos para hacer investigaciones sobre pronóstico,
una de esas preguntas que siempre uno se hace es, ¿qué es mejor, qué sirve más para el pronóstico que quiero hacer? ¿Generar un ensamble con todos los miembros un solo día algo, o algo lagueado? Ahora, también vimos que los centros o estas iniciativas no solo tienen un modelo, sino que ponen a disposición muchos modelos. ¿Por qué usamos muchos? Porque sabemos que los modelos tienen deficiencias. Entonces, hay estudios que han mostrado que si utilizamos muchos modelos, podemos caracterizar mejor esa incertidumbre asociada a esa deficiencia o esos errores en los modelos y conseguir mejores resultados que si solo nos quedáramos con uno, con, por ejemplo, el que desarrollaba mi institución. Hay una suposición muy fuerte acerca de decir, uso muchos y entonces puedo caracterizar mejor la incertidumbre en los modelos, que tiene que ver con que los errores que existen de un modelo a otro son independientes. Tengamos en cuenta, yo no puse mucho énfasis en eso, pero lo pueden ver si exploran las tablas y la información de cada modelo, que muchas veces en el desarrollo de un modelo, cada centro no usa información que sea completamente diferente a la de otro centro. A veces hay centros que usan la misma componente, el mismo modelo oceánico para sus modelos, aunque cambien el de la atmósfera. Hay casos más novedosos que a partir de, por ejemplo, la asociación con el Servicio Meteorológico Inglés, algunas instituciones como en Australia, algunas instituciones creo que de China, incluso de India, están utilizando en realidad el modelo inglés, pero le hacen algunos cambios adicionales. No sé, por ejemplo, en el de Australia, si yo mal no recuerdo, ellos se pusieron un foco en la asimilación de los datos. Entonces, por ahí el modelo es el inglés, pero ellos han puesto énfasis en cambiar la parte de asimilación. Pero bueno, la herramienta que utilizan después es el mismo modelo oceánico y atmosférico que se usa en MetOffice. Entonces, no necesariamente esto va a dar una independencia total entre los modelos, ¿sí? Esa es como una salvedad a esta idea de, bueno, uso más modelos y puedo caracterizar mejor la incertidumbre de los diferentes modelos. Y entonces, ¿cuáles son los pronósticos climáticos más comunes que se hacen con todas estas herramientas? Tenemos por un lado, muchas veces pronosticamos algún índice que nos permite caracterizar algún fenómeno o algún patrón de variabilidad que es relevante en el contexto del pronóstico climático, como el Niño, el SAM, el IOD. A veces también se generan índices para el monzón, o sea, la precipitación en un área monzónica. También, por ejemplo, el de la NAO, que es la oscilación del Atlántico Norte, que es un modo de variabilidad que es muy relevante en Europa. Y también lo más común es tener un pronóstico de las condiciones medias, que en general las variables que más vemos en estas escalas son la lluvia y la temperatura. Pero bueno, tengamos en cuenta que eso también va a depender de las necesidades de cada centro. Aunque en general disponibles para la consulta vamos a tener estas variables en la mayoría de las webs que alojan los pronósticos climáticos. Y reforzando un poco esta idea del pronóstico determinístico versus el probabilístico. Los pronósticos, digamos que en general, esto lo voy a volver a repetir, pero bueno, especialmente el pronóstico climático, deberían ser siempre probabilísticos, porque no existe el pronóstico perfecto, ¿sí? Ya sea porque vamos a tener incertidumbres asociadas al caos de la atmósfera, a las condiciones iniciales o a los modelos. Que sean más o menos importantes según la escala, no implican que no exista cierta incertidumbre. Entonces, uno debería tratar de presentar siempre probabilidades para cuantificarlas. Es cierto que en el pronóstico de tiempo muchas veces esto no se hace, o solo se hace en el caso de la precipitación, pero no, por ejemplo, la temperatura, que se presenta de manera determinística. ¿Cómo cuantificamos esta incertidumbre? En general, en los modelos dinámicos vimos que tenemos estos ensambles, ¿no? Que se generan justamente para tratar de
establecer probabilidades de ocurrencias de fenómenos y entonces incorporar esa incertidumbre, ya sea por las condiciones iniciales o cuando combinamos modelos también, incorporando el error asociado a la incertidumbre asociada al error de los modelos. En el caso de los modelos estadísticos, a veces es más complicado, ¿no? Porque uno en realidad, por ejemplo, desarrolla una regresión lineal donde dice, bueno, relaciono a X con Y a través de una ecuación, ¿no? Y es igual a por X más B. Entonces uno dice, bueno, obtengo un valor para Y a partir de un valor de X. Bueno, en realidad ese desarrollo tiene un error, ¿no? Cuando construimos esa relación no es una relación perfecta, y hay un error asociado, ¿sí? Que será mayor o menor según la fortaleza que exista en esa relación que establezco entre variables. Entonces uno debería utilizar ese error para cuantificar esta incertidumbre. Posiblemente ya lo sabían que, por ejemplo, cuando obtienen probabilidades utilizando CPT, sobre todo cuando usan modelos lineales que solo relacionan observaciones, también pueden obtener pronósticos probabilísticos. ¿Cómo se genera ese pronóstico probabilístico? Y en general es utilizando esa información del error para cuantificar esta incertidumbre. Pero si pensemos que por estar desarrollando un modelo estadístico no hay chances de obtener una probabilidad, sino que se puede derivar. Y entonces, ¿qué pasa cuando queremos cuantificar la incertidumbre utilizando muchos modelos y obtener un pronóstico? Vamos a repasar los diferentes enfoques para generar estos pronósticos probabilísticos según el centro de pronóstico. En este caso, yo gracias a Mechi relevamos cuáles son los centros que se suelen consultar para saber cuál es el pronóstico probabilístico para el próximo mes o trimestre, y traté de explorar cuáles son los métodos que utilizan para combinar los modelos y generar los pronósticos probabilísticos, y la idea es repasarlos. En todos los casos, el espíritu es el mismo. Tenemos muchos modelos con muchos miembros. ¿Cómo hacemos para que finalmente, a veces cuando entremos en las web, veamos un solo pronóstico probabilístico que incluye información de todos estos modelos? Bueno, esta es la parte quizás más dura de la parte de la capacitación, así que por favor, realmente párenme si las cosas no son claras. Entonces, algo importante para hacer es, como tienen errores los modelos, podemos tratar de corregirlos. Entonces, cuando queremos corregir el error de un modelo, hablamos de esto de la calibración. ¿Sí? Tratar de corregir estos errores, en que en general se corrigen los errores, ¿no?, que son como sistemáticos, recurrentes en el modelo, y asociados sobre todo a la representación media de las condiciones de la atmósfera, ¿no? En general, su promedio, su variabilidad, son las correcciones más importantes que se le hacen al modelo. Y después, cuando hablamos de combinación o consolidación, a veces las uso de manera indistinta o intercambiable. La idea es, yo tengo muchos modelos, consolidarlos y combinarlos refiere a la manera de conseguir este único pronóstico a partir de múltiples pronósticos. Y ojo que esta combinación no necesariamente implica que yo solo esté combinando modelos dinámicos. Vamos a ver que podemos combinar también modelos estadísticos, pero la idea es que de todos llego a uno, utilizando un método para combinarlos. En general, para hacer todo esto, uno tiene que estimar, va a utilizar métodos matemáticos. Entonces hay que hacer muchas estimaciones de parámetros, ¿no?, que caracterizan la relación matemática que introduzca. Para eso es importante entonces contar con estos pronósticos retrospectivos, o a veces se los llaman hindcast, que generan con los modelos, para poder obtener esos parámetros, ¿sí?, caracterizar estas relaciones entre los modelos y las observaciones, y después poder aplicarlo en los nuevos pronósticos operativos. Por eso es importante que cuando utilizamos estos modelos, tratar de contar con que, sobre todo cuando los quiero combinar, que haya un periodo considerable de años en común en todos los modelos para estimar estos parámetros, y que en general sean al menos 20 años, por la misma razón que cuando queremos caracterizar no estadísticamente un lugar queremos muchos años, ¿no?, para que sea más robusto la relación que obtenemos. Por eso ven que
los pronósticos retrospectivos que se generan en clima tienen una longitud bastante grande, y esto muchas veces es una limitación respecto de por ahí los pronósticos diarios. Si yo quisiera corregir un pronóstico diario, como estoy generando pronósticos todo el tiempo, por ahí es bastante más sencillo contar con un registro largo de pronósticos para generar parámetros y que los pueda usar para corregir. Porque ya un mes son, por ejemplo, 30 días, y en cambio en el pronóstico climático, para tener pronósticos de un verano, necesito 30 veranos, que son 30 años, es más complicado. Entonces, vamos a empezar, traté de ordenarlos de menor complejidad a mayor complejidad. Entonces, incluso vamos a ir tomando cosas de una calibración y una combinación a la siguiente, que nos permite entonces avanzar un poco más en la manera de calibrar y combinar. Entonces, en el caso de Copernicus, los pronósticos que consultamos en su portal, que vemos de manera gráfica cuando combinan muchos modelos, parten de un ajuste gaussiano simple. ¿Qué implica eso? Que la probabilidad que estoy viendo en el mapa que obtengo en Copernicus surge de promediar la probabilidad de cada modelo, ¿sí? ¿Y cómo estimo la probabilidad de cada modelo? A partir de comparar la función de densidad de probabilidad de cada modelo, la PDF de cada modelo, del trimestre que quiero pronosticar, con la que se obtiene a partir de los hindcast. Voy a mostrar ahora una figura, pero primero quería contar cómo es el fundamento y después lo vemos cómo es en la práctica. Entonces, voy a estimar probabilidades para diferentes cuantiles. En el caso de Copernicus, uno puede ver el de la mediana, los terciles, que suele ser el uso que hacemos en el pronóstico climático, ¿no? El primer tercil, que es hasta el cuantil 33, el tercil normal, que va desde el 33 al 66, y el tercil superior del 66 arriba. Y también se toman distribuciones más extremas, como el primer y el último quintil, que están caracterizados por cuartil 20 y 80. En general, el gráfico después muestra, sobre todo combinado, el de los terciles. ¿Cómo generan las características estadísticas de cada modelo utilizando los hindcast de 1993 al 2016? Y a la hora de promediar las probabilidades que obtienen de cada modelo, todos los modelos son igual de importantes. Entonces, les puse un ejemplo, ¿no? Yo tomo los hindcast de un modelo cualquiera y obtengo una función de distribución de probabilidad que caracteriza ese modelo, que puede ser la de esta línea llena, ¿no? Una distribución que asumimos gaussiana. ¿Sí? No importa que esté trabajando con temperatura o que esté trabajando con lluvia, que son las variables más comunes. Tengo los diferentes pronósticos hechos por el modelo, ¿no? Los diferentes miembros para la estación que sigue, y entonces genero una PDF a partir del pronóstico actual, que resulta ser esta de la línea punteada, que fíjense que es gaussiana, asumimos que tiene esta distribución, pero está de alguna manera corrida hacia valores más altos, ¿sí? Entonces, y también es más angosta, entonces tiene una frecuencia mucho mayor para su valor más probable. Entonces, ¿cómo obtengo las probabilidades para el trimestre que sigue? Bueno, si en la distribución normal un desvío de menos 0.43 o más 0.43 limita las probabilidades de 0 al 33%, el 33 y 66, y el 66 en adelante, me fijo con el dato nuevo qué probabilidad queda, o sea, qué probabilidad queda por debajo del tercio inferior, qué probabilidad queda en el tercio normal y qué probabilidad queda en el tercio superior. En este caso, como estaba corrida hacia la derecha, tengo más probabilidad para el tercio superior, ¿sí? Mientras que reciben menos probabilidades la de los otros terciles. Entonces, de esta manera, yo con un modelo obtuve la probabilidad de ese modelo. Obtengo lo mismo para todos los modelos disponibles y después promedio la probabilidad de cada categoría
para obtener el pronóstico probabilístico del trimestre en cuestión que quiero pronosticar. Esa es la manera en la que el portal Copernicus genera sus pronósticos y después se visualiza. Entonces, ¿cómo se visualiza? Porque en realidad yo tengo probabilidades para cada tercil. Entonces, en cada punto en donde yo tengo información, me fijo cuál es el tercil que recibió más probabilidad. Entonces, se va a mostrar solo el tercil que es más probable y se va a pintar con un color que refleje esa probabilidad. Y en general es color más intenso si la probabilidad es mayor. Es importante tener en cuenta que ese sea el tercil más probable no quiere decir que los otros terciles no tengan chances de ocurrencia. Pero bueno, por una cuestión de combinar información, uno en general va a ver siempre el que es combinado y que entonces muestra la categoría más probable como la dibujada. Y ese es el que yo puse en la izquierda, ¿no? Para la temperatura de septiembre, octubre, noviembre de 2021, generado el 1 de agosto de 2021, daba chances más altas para el tercil superior, ¿sí? Por ejemplo, en el centro de Argentina, entre el 70 y el 100%, ¿no? Y esa alta probabilidad también se veía en la zona del océano subtropical, también en el tropical. Por ejemplo, todo Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil también presenta, por ejemplo, tercil superior como el más probable. Pasa que la probabilidad es un poco más baja, entre 40 y 50. Las zonas blancas significan que o bien la categoría temperatura normal para la época del año es la más probable, o que ninguna categoría es preponderante respecto de la otra. Ahora bien, en el portal de Copérnicos también podrían mirar cada categoría por separado si quisieran saber qué pasa con las otras categorías. Entonces les muestro un ejemplo. Uno podría elegir cuál es la probabilidad de que la temperatura en ese trimestre, septiembre, octubre, noviembre, en realidad sea inferior a la del límite del tercil inferior. Y entonces podría ver que, por ejemplo, en el centro de Argentina, las chances de que la temperatura sea inferior al límite del tercil inferior son muy bajas, ¿no? Entre 0 y el 10%. Y tiene correspondencia porque la categoría superior a lo normal tenía muchas chances de ocurrir. Esto me permite consultar y ver las probabilidades de cada una de las categorías por separado si quisiera saber alguna en particular. Eso se puede consultar en el portal de Copérnicos. ¿Qué pasa si consultamos el pronóstico que está disponible en el portal de la OMM? Bueno, es interesante porque también usa un ajuste gaussiano, como en Copérnicos, pero en este caso van a pesar a los modelos. Entonces, otra vez les puse un ejemplo para reforzar esta idea de, bueno, cómo se hace el ajuste gaussiano cuando tengo un modelo, ¿no? Asumimos que la distribución es gaussiana de la variable, en el trimestre en cuestión que quiero pronosticar. Tomé los hindcast para ese trimestre y construí la función de densidad de probabilidad climatológica, con las tres categorías más relevantes en el pronóstico estacional. Tomé el pronóstico actual, que tiene esta PDF, ¿sí? Otra vez corrida hacia el tercil superior. Y entonces estimé, ¿sí?, la probabilidad de cada categoría. Eso, otra vez, para cada uno de los modelos. ¿Cómo se combina? Bueno, en vez de hacer un promedio simple, como hacen en Copérnicos, hacen un promedio pesado. ¿Cómo se pesa? El peso está relacionado con la cantidad de miembros de ensamble de ese modelo. En particular se relaciona con la raíz cuadrada del número de miembros de ensamble de ese modelo. Si ustedes miran el trabajo, que se los dejo ahí, el trabajo de referencia, ¿sí? Aclaro, también es el mismo sistema que usan, por ejemplo, en el centro de la Comunidad del Pacífico para pesar sus modelos.
Bueno, este peso surge de analizar el error de cada modelo en relación al número de miembros de ensamble. Después de hacer muchas suposiciones, llegan a la conclusión de que tomar la raíz cuadrada del número de miembros de ensamble es una buena manera de caracterizar el error del sistema de pronóstico. Entonces, las probabilidades finales son el peso de cada modelo por la probabilidad de cada modelo. Ese peso es la raíz cuadrada del número de ensamble, que en este caso es como la n, que es la n de cada uno de los modelos, se lo pesa por esa probabilidad, se suman los de todos los modelos, y en general, como la suma de los pesos, o sea, tiene que darme siempre 1, lo que hago es dividir esta sumatoria que hice de números de miembros de ensamble por peso, perdón, probabilidad por el peso que le doy, por la suma, o sea, 1 dividido la suma de la raíz del número de miembros de ensamble. ¿Sí? Eso es solo una normalización para que quede todo, las probabilidades siempre entre 0 y 1. Pero entiendan eso, si un modelo tiene más miembros de ensamble, entonces va a recibir más peso en relación a otro con menos números de miembros de ensamble. Si dos modelos tienen un igual número de ensamble, números de miembros de ensamble, dentro de todo ese conjunto van a pesar iguales. Entonces, entre los resultados que ellos muestran en ese trabajo para mostrar cómo si de alguna manera combinar los modelos de esa manera, pesarlos tiene sentido o no, es interesante porque muestran ejemplos para diferentes variables. En este caso yo traje un análisis del desempeño en el pronóstico de lluvia de junio, julio y agosto en zonas tropicales, y no tomando los modelos de la OMM, sino los modelos de la Comunidad del Pacífico. Entonces hacen un análisis a través de los diagramas de confiabilidad, ¿no? En donde se compara, por un lado, la categoría pronosticada en el eje X y la frecuencia observada, ¿sí? Y en general un pronóstico que es confiable debería tener una correspondencia entre la categoría que observo y la categoría que pronostico. Entonces se traza una línea diagonal, y si el pronóstico, los datos del pronóstico con las observaciones quedan en la diagonal, estamos hablando de un pronóstico confiable. Si en general presentan una curva como la que se ven en estas líneas, no son confiables, sino que, por ejemplo, para un evento determinado que se observa un 50% de las veces, lo están pronosticando más veces, ¿no? Un 80%. Entonces decimos que son, en inglés la palabra es overconfident, que nunca sé cómo traducirla en español. Yo diría son confianzudos, pero no sé si es muy científico decirlo de esa manera. Pero bueno, pronostican una probabilidad más alta para un evento que tiene una observación con una frecuencia menor. Entonces, más cerca de esa diagonal estarían mejor. ¿Qué pasa? En este caso, todos estos pronósticos que se ven que no tienen, que no son confiables, ¿no? Que no figuran sobre la diagonal, son los modelos individuales de esa base de datos de los modelos de la Comunidad del Pacífico. Cuando los combinan utilizando ese ajuste gaussiano, obtienen este diagrama en la diagonal, ¿sí? Que es el de la línea llena. Este es para el evento lluvia por encima de lo normal, y el del otro lado, lluvia por debajo de lo normal. Entonces lo que ven es que en general obtienen un pronóstico más confiable, ¿sí? Si tomaran el pronóstico combinado y pesado de esa manera que cada pronóstico individual. Ahora, hay algo que hicieron, y me gusta porque fueron bastante honestos en mostrarlo, por lo menos en términos de confiabilidad, es comparar qué pasa con la confiabilidad si pesan de una manera simple, como hacen en Copernicus, sin darle ninguna preponderancia a un modelo en particular, a que si consideran este peso proporcional al número de miembros de ensamble. Y ellos se dan cuenta que
Es quizás un poquitito mejor que otros pesos en términos de confiabilidad, al menos hasta una frecuencia de observación del 80% del evento, lluvia por encima de lo normal. No es tan bueno con lluvia por debajo de lo normal, pero que en general tampoco es que obtienen resultados que sean comparativamente muy distintos, ¿sí? Hay una mejora en algunos aspectos, pero bien también podría usarse un promedio común como hacen en Copérnicus. Ellos de alguna manera suman estas leves mejoras y terminan volcándose por hacer este peso, pero sepan que son menores, que no se dan siempre, que de hecho, por ejemplo, no sabría decir si testearon para saber si esa mejora era significativa o no. Entonces, otra vez, si uno consulta la página de la OMM, puede elegir los modelos que uno quiere combinar, la variable para ver, el trimestre, y se muestran otra vez como un pronóstico combinado, en donde se grafica la categoría que es más probable, se le asigna un color según la magnitud de esa probabilidad, pero si quieren otra vez pueden revisar cuál es el pronóstico de una categoría individual, si quieren saber esa probabilidad para esa categoría específica. O sea, acá puse otra vez el pronóstico de temperatura, de septiembre, octubre, noviembre de 2001. Fíjense que es bastante parecido al de Copérnicus, en parte porque usan los mismos modelos. La categoría terciario superior a lo normal es la que tiene más chances pronosticadas, pero si quieren pueden mirar qué pasa solamente con la categoría inferior a lo normal y también mirar la probabilidad. Pasa que, como pasaba con Copérnicus, la categoría inferior a lo normal sobre el continente tiene pocas chances. Entonces, en general, no la van a ver pintada en la imagen. Bien. Pasemos a otro método que es también bastante sencillo para generar pronósticos combinando los modelos, que es el método de contar, que es sobre todo el que se usa en CPC, y voy a hacer una salvedad, que es el que se accede a través de la sección de la International Desk. En este caso, en vez de usar los modelos de Copérnicus o los modelos de la OMM, el CPC usa los modelos desde el proyecto del NMMI, o sea, los elaborados por los centros de Estados Unidos y de Canadá. Otra vez van a tomar todos los miembros de todos los modelos y van a tener todos el mismo peso, no van a hacer distinción entre ningún modelo. También toman las probabilidades de los diferentes terciles, el inferior, el normal y el superior. Ahora, ¿qué hacen? Determinan los límites de los terciles, otra vez, para cada modelo por separado, tomando sus pronósticos retrospectivos. En el caso de la temperatura, a 2 metros, o de la SST, se va a asumir una distribución normal. O sea que es una especie, como que toman los límites a partir de una distribución gaussiana, pero bueno, se quedan con el valor en sí. En el caso de la precipitación, se basan, yo acá le puse esto es como un error, no es se basa en el percentil observado, sino que es como el percentil que surge de ordenar los datos del modelo de menor a mayor y fijarse cuáles son el cuartil 33 y 66. Esto después lo voy a cambiar porque es importante. Se basa en el perfil de los datos del Hindcast, no se asume ninguna distribución, como en el caso de la temperatura, que se asume que tiene distribución normal. Entonces después lo que se hace es estimar, tomar los valores de los pronósticos en cuestión y fijarse entre qué terciles quedaron, sin asumir ninguna distribución. Y entonces después se cuenta cuántos quedaron en cada categoría, y se obtiene la probabilidad a partir de la proporción. Entonces yo tenía 100 miembros y me quedaron 12 en la categoría inferior, entonces la chance del tercio inferior es un 12%. Y así es con las 3 categorías. Y después a la hora de graficarlo, lo que hacen es decir, bueno, se fijan
Entre las tres categorías, sí. En el caso de la categoría, perdón, la categoría superior a la normal y la inferior a la normal solo la van a pintar si una de las dos tiene una probabilidad mayor a 36 y la opuesta tiene una probabilidad menor a 33. Por ejemplo, si el pronóstico de temperatura tiene una chance de ocurrencia en la categoría superior del 50% y la inferior del 10%, entonces van a graficar la categoría superior a la normal. Lo mismo pasa si la categoría, por ejemplo, superior a la normal tiene un 50% de chances y la normal tiene 33, también van a seguir mostrando la superior. Si la categoría normal la van a mostrar solo si tiene una probabilidad mayor a 36% y las otras dos categorías son menores a 33. O sea, si la categoría normal tiene una chance de ocurrencia de 70% y la inferior y la superior a la normal 15% cada una, por ejemplo, entonces muestran la categoría normal. Y en el caso de, entonces, las regiones blancas, significa que ninguna de las categorías es dominante de acuerdo a estos criterios que tomaron. Entonces, casos en donde por ahí la categoría superior a la normal es de 36% y la inferior a lo normal es 33%, ellos dicen, yo no la voy a pintar porque no me parece que ahí la categoría superior a lo normal sea realmente dominante, porque en realidad la inferior a lo normal no tiene muchas diferencias de probabilidad de ocurrencia. Eso con los otros métodos no pasaba. Si una categoría tenía la mayor chance de ocurrencia, no importaba qué pasaba con las otras dos, se pintaba esa. Entonces, el tipo de mapa que se obtienen es mucho más, es más fijo que los que se ve por ahí en la OMM o en Copérnicus, donde ustedes pueden elegir qué categoría probar. Acá solo se muestra combinado, no podemos ver una categoría en particular. ¿Sí? Esa es una diferencia, que los otros tienen como un portal de visualización, que también me permite elegir ver una categoría en particular a través de los paneles. Hago esta diferencia en el CPC porque también existe otro pronóstico que se puede visualizar. Ay, escucho un ruido, no sé si es alguien que quiere hablar o me estoy escuchando como en eco. Si se pueden mutear. Ay, que me sigo escuchando yo. Perdón, voy a mutear a esta persona. Ay, Jorge Bravo creo que era. Bien. Perdónenme, si querían hacer una pregunta, cualquier cosa la escriben en el chat, pero me estaba escuchando y me hacía eco. Entonces, les decía que hay dos maneras que tiene el CPC de mostrar esos pronósticos. El otro está asociado a algo que se llama pesarlo en función de un probability anomaly correlation. Que entonces toman los mismos modelos del NMMI, pero van a corregir la probabilidad de cada modelo, que la obtienen según este método de contar cuántos caen en cada categoría, pero los pesan según esta fórmula que está acá sobre la derecha. Que parece una fórmula, no sé, rara, pero si la miran bien, es la fórmula de anomaly correlation, pero tomando probabilidades. O sea, toman la probabilidad de cada modelo y la de la observación. La observación, para caracterizar la probabilidad, se dice que es 1 si se observa esa categoría y 0 si no se observa. Entonces toman el registro histórico, toman cómo eran las probabilidades de cada categoría, se fijan en ese registro histórico para las observaciones cuándo se daba y cuándo no. Entonces, con eso obtienen la covarianza entre la probabilidad y las observaciones, el desvío estándar de la probabilidad y el desvío estándar de la observación. Ese valor es un valor que va a ir entre -1 y 1, como una correlación, y es el que le asignan a la probabilidad de cada modelo. Entonces, mejor es esa correlación en el pasado, mejor es el peso que tiene el modelo y cómo se corrige.
Entonces, en el trabajo en donde presentan esta metodología, tratan de mostrar cómo es su desempeño. En ese caso tomaron un solo modelo, ¿sí? El de CFS, y como ejemplo mostraban el desempeño en la región, pronosticando la temperatura en la región niño 3.4. Entonces, hacían otra vez estos diagramas de confiabilidad, ploteando la categoría pronosticada y la frecuencia de observación en colores diferentes. Tomaron los 3 eventos de la temperatura, superior a lo normal, cercana a lo normal e inferior a lo normal. El primer gráfico, el de la izquierda, era tomar el pronóstico y contar cuántos miembros caen en cada categoría y no aplicar ningún tipo de corrección. Y fíjense que otra vez pasa esta idea de los pronósticos confianzudos, que una frecuencia de observación de 60% de alguno de los eventos, superior o inferior a la normal, en realidad era pronosticada con un 80% de probabilidad promedio. Entonces, mucho mayor que la frecuencia en la que realmente ocurría. ¿Sí? Y en cambio, no sé, por ejemplo, un evento que tenía un 30% de ocurrencia, en realidad era pronosticado menos veces. Esta era la deficiencia que tenía ese pronóstico en términos de probabilidad. Cuando lo corrigen, fíjense cómo los pronósticos de las categorías mejoran mucho y su desempeño es mucho más confiable en términos de correspondencia entre la frecuencia observada y la pronosticada. También hacen otros análisis, porque lo podríamos discutir largo en algún otro momento, que la confiabilidad es un aspecto del pronóstico que quiero mejorar. Otra podría ser la capacidad para distinguir eventos de alta y baja probabilidad, por ejemplo, la discriminación, la resolución. Entonces hay otros índices que funcionan para medir el desempeño del pronóstico en función de esa característica. Y por ejemplo, el índice de Breyer, que es uno que usan de ejemplo en ese trabajo, combina varios aspectos del pronóstico que me pueden interesar. Entonces lo que ellos notan es que tienen una mejora en el pronóstico ajustado respecto del pronóstico sin ajustar en este índice de Breyer, que pasa de ser 14, ¿sí? Más cercano a 100 mejor, ¿sí? Pasa de 14 a 25, por ejemplo, en la categoría temperatura superior a lo normal. Fíjense que en la inferior a lo normal también lo mejoran, y en la cercana a lo normal también. Entonces, ellos encuentran que es un método sencillo de corregir los pronósticos, pero que se observan ventajas respecto de no corregirlos. Entonces, también están disponibles estos pronósticos en la página del CPC. Se accede directamente desde el portal del NME. Tienen una opción para ver estos pronósticos experimentales. El único problema es que acá no hacen un zoom sobre Sudamérica, como el que se obtiene a través del link por la International Desk. Pero es interesante que uno puede comparar y tiene el pronóstico hecho sin corregir por NME y corregido, ¿sí? Para todo el mundo, y ver cuáles son las diferencias que corregir los modelos le suman al pronóstico final. Entonces, en general lo que se ve es que los pronósticos, sobre todo en regiones extratropicales, sí pasan a veces de tener una categoría definida a no tenerla. Eso es por la corrección que se le hace al modelo en la probabilidad que originalmente presentaba. En general, por ahí en zonas tropicales esos cambios son menores, pero existen, porque los vimos en el ejemplo del niño, son mucho más notorios en regiones extratropicales. Quizás la única lástima es que no podemos acá en este caso ni elegir un dominio más acotado, ni por ejemplo mirar alguna categoría en particular si quisiéramos. Bueno, hasta ahí, ¿cómo venimos? Porque creo que ya llevamos mucho tiempo. Propondría hacer una pausa, así, porque quedan un par de métodos que son por ahí más complicados, por ahí hacer 5 minutos y volvemos. Pero ¿hay alguna pregunta?
Acá en el chat, José Luis, bueno, comenta de que en general lo que se ve es que los pronósticos multiensambles, tanto de Copérnicus como los de la OMM, vienen siendo bastante malos en temperatura, al menos en nuestra región. Bien. Pero bueno, es un Buenísimo. comentario. Es interesante. Yo creo que tengo un párrafo al final, tengo un slide al final con ciertas ventajas y desventajas de cada metodología que nos pueden ayudar a entender a veces por qué fallan o no. Pero es bueno ir sumando la propia experiencia sobre cómo funcionan los pronósticos para ir descubriendo sus fallas. Sí. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono. Si no, yo tengo algunas con respecto al principio de la presentación de los miembros, que siempre es como una duda que me quedó, de cuánto sí hay correspondencia entre los miembros, por ejemplo, los que se inicializan todos, los BERT. Los miembros, digamos, si los miembros unos se corresponden siempre el miembro uno, por ejemplo, el HANCAS, de un año se corresponde al miembro uno del miembro dos, o, por ejemplo, si yo quiero hacer una correlación, no voy a poder hacer correlación de los miembros uno, sino siempre voy a tener que trabajar con una media, por ejemplo, ¿no? O sea, no. Exactamente, no siempre hay una correspondencia entre el miembro 1, por la manera en que se generan, de alguna manera son todos equivalentes e intercambiables, y no existe esa correspondencia que siempre podés traquear el miembro 1. En cambio, en el lagueado, sobre todo si se generan con condiciones diferentes, porque a veces, ojo, que sea lagueado, puede ser que generen un burst chiquitito cada 5 días, y ahí entre el propio burst por ahí no haya diferencia, pero sí entre días. Pero no, tenés razón con eso, ¿no? En general no podríamos tomar miembro 1 y decir el miembro 1 es el mejor y los otros no. Habría que hacer solo una salvedad en esos que tiene que ver con, se ve más, yo no sé si hacen esa distinción en el estacional, pero se ve en el subestacional, que a veces uno sabe cuál es el que llaman como el control y los perturbados, que se hace esa distinción y uno podría distinguir al miembro control de los perturbados. La verdad es que no sé si cuando uno accede a los pronósticos de Copernicus vía el portal, también puede distinguir a ese miembro control de los perturbados. Si no lo pueden No, creo hacer, que, sí, creo que en entonces Copérnicus o sea, como que te muestran todos, o sea, dan la salida y no es que te muestran cuál es el miembro que está lagueado, como que te los muestran todos, no se los comparten a los usuarios, como que dice claro, yo esa pensaba que información. descargas con la API a veces se pueden descargar vía Python y eso, que por ahí puedas hacer la descarga del miembro control por separado de los perturbados, que yo entiendo que por ejemplo en los proyectos subestacionales uno sí la puede hacer. No. Pero si no, en general diría que son equivalentes. Genial. Y después la otra que tuvo también que va relacionada con los miembros, que, por ejemplo, si el HIMCAS tiene por ejemplo, no sé, del centro europeo, que hay diferencia de miembros entre el HIMCAS y el Realtime. Entonces uno tal vez hace una calibración con 25 y después es el doble. Entonces eso, como que se recomienda usar, si decir, bueno, hago una calibración en los 25 miembros y después para el real time me quedo con los primeros 25 o los 51 y No, en calibro. general lo que uno debería hacer es tratar de tomar todo el ensamble, sí tener cuidado si hay parámetros que dependen del número de ensamble, ver cómo reajustarlos. Algo interesante de esta manera de combinar el método en la OMM es que vos usás el hindsight nada más que para determinar la PDF climatológica, pero a la hora de hacer el pronóstico usás el tiempo real. Entonces ese n que usás ahí para pesar el modelo es el n del tiempo real. Entonces eso te permite, es una de las ventajas que muestran en el trabajo, decir, bueno, no me importa que el hindcast tenga un número de ensambles diferentes que el real time, porque el que voy a pesar es el real time. Y el real time puede tener cantidad de miembros diferentes que el hindcast.
Es un aspecto importante para tener en cuenta, sobre todo cuando el número de miembros de ensamble interviene en la calibración. Hay una consecuencia igual natural, en general diría que posiblemente los atributos que uno obtiene de un modelo en el hindcast no van a ser iguales a los del tiempo real. Por varias cuestiones, pero una además puede ser la cantidad de miembros de ensamble. En general no es igual porque la cantidad de observaciones que usamos para generar los pronósticos retrospectivos es diferente. De alguna manera el modelo está como más controlado para que dé más lindo en el hindcast, y en el real time estoy asimilando y estoy haciendo el pronóstico justamente en tiempo real. Eso puede introducir entonces algunos reajustes, sobre todo por las observaciones que asimilo cuando genero el pronóstico, que hace que por ahí las características que yo derivé para obtener los parámetros con el hindcast no se correspondan 100% con la del real time. Pero bueno, son también esas deficiencias de asumir que lo que vale para el hindcast vale para el tiempo real. Sí. Además de que también podría pasar que el clima en sí del modelo no sea estacionario en el hindcast y en el real time, y eso también cambiaría. Pero sí es importante. Y también la última, si un modelo tiene muchos más miembros que otro al hacer multimodelos, bueno, eso también en la combinación va. Sí. Eric. Ay, perdón. Eric Alfaro hace una pregunta: si dejaste de lado el problema del ajuste de escala, o es algo de lo que vas a hablar más adelante. No, en general no. A ver, no sé si si con ajuste de escala hablas de reducción de escala, downscaling, ese tipo de cosas. Yo en general no voy a hablar, porque en general de manera operativa no tenemos disponibles pronósticos que después, por lo menos para Sudamérica, que se enfoquen en una escala más limitada. Quizás estoy desconociendo alguno desarrollado en Brasil, discúlpenme, pero no, en general yo voy a discutir sobre todo las condiciones medias, y estas salidas tienen en general, se muestran cada un grado de resolución. Va a haber algunos de 2.5, pero en general ese es el valor. Yo no sé si se refería a eso. Si no, en general, si relacionado a escala, yo estoy mirando prácticas en el pronóstico estacional sobre todo, y por ahí también extensibles al pronóstico subestacional. No sé si a eso se refería. Eric, si querés podés hablar o dar. Sí. Sí, no, me quedó claro. Muchas gracias. Ah, genial. Buenísimo. Yo me refería, sobre todo en regiones de topografía compleja, es un poco... No entiendo, sí. A ver, usar la salida de modelos de circulación, por ejemplo, y cosas de esas. Porque un solo píxel de la salida de ese modelo puede pasar de lado a lado, por ejemplo, en el istmo centroamericano, cosas de esas. Y sí, donde la vertiente Caribe y la vertiente Pacífica tienen comportamientos distintos. Entonces, pero me quedó claro sobre lo que vas a abordar, o sea, no hay ningún problema. Perfecto, sí. Puedo, si no, al final hacer algún comentario sobre el tema de hacerlo de la reducción, pero sí, en general puse más foco en los pronósticos que suelen consultar de manera más genérica. Bien. Y yo tengo la última pregunta, Marisol, que vos al principio hablaste, bueno, de que las predicciones tienen que estar en formato probabilístico, pero muchas veces uno siente como la presión de los usuarios de algo más que la probabilidad, algo determinístico, y desde Copérnicus, o sea, que ya te den el dato, digamos, te den la salida determinística. Bueno, tal vez puede ser tentador usarla, o por ejemplo dar esa información de anomalías, ¿no? El dato cruz, sino la anomalía, eso no sé si vos lo consideraste. Sí, yo diría que yo lo evitaría en estas escalas, por la gran incertidumbre que hay. En ese caso prefiero incluso tener que pensar en cuál es el problema en cuestión que tiene ese sector o el usuario, pensar si hay algún umbral de valor de esa variable que es relevante, y a partir de eso prefiero estimar
probabilidades de ocurrencia de ese umbral o no, mayor o menor, en función de esa necesidad, más que querer dar yo un valor determinístico a partir del pronóstico. Esa sería mejor, me parece un mejor abordaje, si tenemos que pensar en función de valores, en vez de darle un valor, pensar cuál sería el valor relevante para ese sector, y a partir de ahí definir probabilidades. Pasa que ahí también se revela un poco también el otro lado. Bueno, si ese sector tiene claro cuál sería un valor que le vendría bien para su problema. No sé, por ejemplo, si sabemos, si el productor te dice va a ser mucho calor, va a ser mucho frío, bueno, ¿qué rangos de temperatura esperás? ¿O qué rangos de temperaturas harían que tu cultivo funcione bien o no? Y prefiero tratar de pensar pronósticos en ese sentido, más que decirle, bueno, no, la temperatura en promedio va a ser este número. Bueno, sí. Ese sería Genial. Pero entiendo, ahí sí los entiendo, cómo surge la presión de su lado de tener que querer dar la demanda por ese número definitivo. Hay que tratar de resistir y tratar de ver si se puede cambiar el enfoque. Porque yo siento que estaríamos que no tiene tan poco valor como inventar el número y decir, ¿sabes qué? Va a ser 10 grados, no sé. ¿Y de dónde salió? Salió. Acá justo Juana también le amplía y dice: hola Marisol, ¿qué recomendás hacer o cómo manejarlo si desde las autoridades del SMN solicitan las tareas determinísticas? Porque así se obtenían años atrás usando años análogos. Es decir, no necesariamente un usuario o sector específico lo solicita así, sino como tradición. Como por Claro, tradición. bueno, pero sepan que cualquier método estadístico que usen, incluso en el de análogos, se puede tener un error asociado a querer usar esa técnica para pronosticar. Que muchas veces, en el caso de las observaciones, está relacionado a la distribución de errores en la regresión o el desvío estándar de la variable, pero en general eso debería darme una incertidumbre de esa estimación. Entonces, incluso si ustedes tuvieran que dar una estimación, podrían querer dar, aunque sea un más o menos algo, como para que no sea solo un único valor, porque yo siento que siempre quedamos como desprotegidos si damos ese valor, porque no da ese valor y ya significaría que nuestro pronóstico falla. Entonces tratar de usar también la incertidumbre, y si a veces cuesta cuantificar por dar un número, sí por lo menos hacer un relevamiento de cuáles son todas las fuentes de error y de incertidumbre que están relacionadas con ese valor que les piden. Por ejemplo, hacen un pronóstico de análogos. Bueno, ¿cuántos eventos en el pasado pudiste recabar para poder generar este análogo? Bueno, tanta cantidad. Bueno, eso ya es una limitación que, en particular, si son menos de 10, es muy grande, es poco en el registro, y es lo que nos suele pasar en el pronóstico estacional. Entonces, yo entiendo, ya les digo, la presión que les piden un valor bueno. Es pero yo atrás de eso escribiría y aclararía todo lo que se tiene en cuenta y que involucra a la obtención de ese valor. Que tiene que ver con eso. El método para elegir el análogo también, o sea, acá tuve en cuenta, por ejemplo, tomé solamente, no sé, las niñas que en octubre tenían como valor en la región 3.4 arriba de 0,6 grados. Bueno, esa fue una decisión que también tomaste, entonces eso restringe el tipo de análogo que vas a obtener. Expresarlo. Yo creo que cuanto más información también demos sobre el error que tiene asociado nuestro pronóstico, aunque nos cueste, yo siento que somos más honestos con nuestra práctica en el pronóstico, aunque porque la otra persona también tiene que aprender como nosotros a navegar la incertidumbre, es complicado, pero también me parece que es lo que corresponde por cómo estamos haciendo nuestro trabajo y las limitaciones que nos enfrentamos. Buenísimo, Sol, gracias. Si querés, damos ahora por finalizado el bloque, porque quedan... Sí, el bloque era un poquito más largo, pero como sé que estamos re extendidos, que estoy hablando un montón, prefiero parar 5 minutos porque se vienen 3 métodos más y
y unos resultados al final, y después paremos 5 minutos, yo tengo 16 y 18, así que y 23 volvemos. Dale, muchas gracias.